Entonces vamos a comenzar. Quiero darles mis gratos saludos a todos. Quisiera recibirlos con este nuevo taller, darles la bienvenida al taller de estrategias de búsqueda eficiente para la recuperación de información pertinente. Mi nombre es Rosa Salinas Díaz, soy bibliotecóloga y veo dentro de los participantes varias de mis colegas, a los cuales los invito también a participar de este taller y compartir las experiencias de estrategias de búsqueda, que irían en relación directa para motivar también a algunos alumnos que pude percibir que están presentes. Espero que este taller sea un taller que les dé el inicio para encontrar la información que ustedes necesitan. Es un taller básico en la cual ustedes van a poder realizar y comenzar con las búsquedas que sean necesarias para sus trabajos de investigación o para algún interés personal que puedan tener. Vamos a iniciar realizando una diferenciación en 3 términos que existen sobre la pirámide de información. Rosa, un detallito. ¿Puede presentar la... Más aumentada. Ahí abajo, eso, sí. ¿Sí? Sí, que ahí se ve mucho mejor. Ahí sí. ¿Se ve ahora? Sí, ahí se ve mucho mejor. Eso era. Ya. Ok. Entonces, proseguiremos con... todos ven bien la presentación ahora, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. Sí, ya. Gracias, Francisca. Gracias. Entonces, como les comentaba recién, comenzaremos iniciando esta presentación de los 3 términos básicos de la pirámide de la información, que son los datos, la información y el conocimiento, que muchas personas, incluyendo profesionales o usuarios, los utilizan como sinónimo, y realmente no es la idea de que ellos sean de igual condición. Entonces, como ustedes pueden apreciar en pantalla, está el significado de cada uno extraído del diccionario de la lengua española de la RAE. Entonces, podemos decir que los datos son antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de una información. Además, tenemos lo que es la información, que es la acción o efecto de informar o informarse, ¿ya? Y además tenemos lo que es el conocimiento, que es la acción y efecto de conocer. Vamos a tratar de ejemplificar cada uno de estos términos para que pueda quedar más claro lo que yo les quiero transmitir en cuanto a lo que es realmente una información relevante. Tenemos entonces de que los datos es un conjunto de valores atribuidos a una entidad. Y no quiero decir entidad solamente como una institución. Una entidad además puede ser un sistema, una entidad puede además ser una persona. Si yo lo logro determinar como una persona, los datos de una persona o del ser humano serían varios, como por ejemplo la altura, el peso, el color del pelo, el color de ojos, y así en definitiva tendríamos muchos valores y muchos datos con respecto a cada uno de nosotros. Sin embargo, estos datos pasan a ser información cuando estos datos son útiles para concretar un objetivo. Ante esto, después de que esta información, de que estos datos son procesados a través de esta información útil, llegamos a lo que es el conocimiento. Y es donde el profesional le da la interpretación a esta información y la transforma en una acción. Por lo tanto, en este procesamiento de datos, de información, que es el conocimiento, podemos ver de que existe una acción de parte de cada uno de los profesionales en realizar una comparación, una conexión, una conversación incluso con respecto a la información útil que estoy extrayendo.
Para un ejemplo concreto de lo que yo les estoy comentando, vamos a determinar un ejemplo bastante básico referido a lo que es un examen médico. Por ejemplo, si en algún momento un médico quiere determinar el diagnóstico de una enfermedad, él seguramente les va a pedir un examen. Y concretemos que puede ser un examen de sangre. En este caso, los datos que se van a extraer de un examen de sangre pueden ser las sustancias dentro de la sangre, los glóbulos blancos o los glóbulos rojos. Pero estos son solamente valores y son datos. Lo que el médico necesita es determinar el diagnóstico. Y supongamos que el médico quiere confirmar de que la persona puede tener algún tipo de patología y esta puede ser la diabetes. Por lo tanto, el dato que le va a servir y que va a concretar una información va a ser la concentración de glucosa que existe en la sangre. Por lo tanto, ese dato se transformó en información y posteriormente en conocimiento y de ahí al tratamiento. Entonces, teniendo claro de que una información relevante es una información importante para que nosotros podamos desarrollar una acción, está referida en estos tres conceptos. Ahora podemos entonces decir de que el conocimiento se deriva de la información y a su vez la información se deriva de los datos. Y ahí ya tenemos la pirámide completa de lo que es información. Después que ya hemos determinado qué tipo de información y qué tipo de conocimiento queremos extraer, está el tema de saber de dónde o de qué fuente queremos en algún momento extraer esta información. Por lo tanto, es importante saber qué tipo de fuente vamos a utilizar y dónde se va a albergar este tipo de fuente. Entonces vamos a completar el cuadro con los puntos de acceso. Ven en la pantalla los puntos de acceso, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Allá. Entonces, si definimos lo que son los puntos de acceso, es el campo del registro bibliográfico por el cual es posible recuperar información. Para explicar un poco más a qué se identifican estos puntos de acceso, vamos a poner ejemplos como de dónde yo quiero extraer la información. Si en algún momento yo quiero hacer algún trabajo de investigación y quiero extraer información de un libro o de una monografía, yo me voy a fijar en el autor, me voy a fijar en el título, y me voy a fijar en el tema de este libro. Por lo tanto, voy a tener 3 puntos focalizados donde yo voy a poder extraer información. ¿Y dónde está albergado esta parte monográfica, estos libros? Están usualmente albergados en catálogos bibliográficos. Y uno de esos catálogos bibliográficos es el nuestro, donde es posible recuperar nuestra colección que tenemos monográfica y además tenemos la colección que existe digital para recuperar información. Otra parte en la cual nosotros también podemos recuperar información como fuente son las publicaciones periódicas. Y ahí en qué me tengo que fijar, en que yo voy a tener presente el título del artículo, voy a tener presente el autor del artículo. A lo mejor para mí va a ser importante determinar cuál es el título de la revista, porque la revista es muy importante, a lo mejor puede ser una revista que tiene un factor de impacto alto, entonces yo voy a querer extraer información de esa revista. ¿Y dónde puedo encontrar la mayor cantidad de información albergada? En las bases de datos. Y esas bases de datos en texto completo o referenciales también podemos encontrarlas dentro de nuestro sistema de información y dentro de nuestra página web donde existen las bases de datos multidisciplinarias como son Scopus y Web of Science. Identificados estos puntos de acceso, nos queda entonces una parte muy importante que es crear la estrategia de búsqueda.
Si definimos la estrategia de búsqueda, podemos decir que es el conjunto de procedimientos y operaciones que un usuario realiza con el fin de obtener la información necesaria para resolver un problema. En este caso es para realizar una investigación o es para realizar un trabajo académico. Todas estas opciones me da una estrategia de búsqueda. No podemos enfrentarnos a buscar información en forma general, porque eso nos va a garantizar que seguramente vamos a perder mucho tiempo en buscar lo que queremos. Por lo tanto, es importante que nosotros planifiquemos nuestra estrategia, podamos tener presente qué es lo que queremos. Y ante esta circunstancia vamos a tener lo que hoy se usa mucho para otras situaciones, que es el paso a paso de una eficaz estrategia de búsqueda de información. Entonces vamos a determinar que en esta búsqueda de información vamos a tener, lo primero es delimitar el tema. En este caso de delimitar el tema hay algo bastante importante que nosotros tenemos que tener presente. ¿Qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos encontrar? ¿Cuánta es la profundidad de lo que nosotros queremos, en este caso, tener en el ámbito de encontrar información? Queremos delimitar la búsqueda por un periodo de tiempo, por alguna fecha, por algún periodo. Queremos delimitar nuestra búsqueda a lo mejor por un área geográfica. Queremos delimitar nuestra búsqueda a lo mejor por un idioma en especial. Todas esas son situaciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta al realizar una estrategia de búsqueda. Y no enfrentarnos en forma general y simple ninguna planificación, porque eso nos va a llevar a resultados que seguramente no cubren ni satisfacen nuestras necesidades de información. La otra importante de este paso a paso es tener claro las palabras claves del tema al cual nosotros queremos encontrar información. Por lo tanto, es necesario conocer el lenguaje documental de nuestra materia. Ante esto hay veces que es un poco difícil encontrar las palabras clave. Ahora tenemos herramientas que nos pueden ayudar a delimitar y tener presente cuál es la materia a través de un lenguaje controlado. En este sentido, podemos utilizar diccionarios especializados en el área, o podemos además utilizar el catálogo bibliográfico de nuestra biblioteca, donde en la parte de temas vamos a poder encontrar bastantes materias que son con palabras claves, donde es posible definir el término o lo que nosotros determinemos a través de un lenguaje controlado. También, si no es posible tener alguna de estas herramientas, se sugiere en algún momento utilizar sinónimos de lo que nosotros andamos buscando. Un sinónimo siempre va a ser una alternativa para poder hacer relaciones con respecto a determinar la materia o determinar dónde voy a encontrar mayor cantidad de información o restringir lo que nosotros realmente queremos en algún momento. Y dentro de todo eso, también de lo que podemos decidir es hacer una formulación de términos, y es donde vamos a utilizar una de las grandes herramientas que nosotros poseemos dentro de nuestros estudios, dentro de las materias que nosotros buscamos en el ámbito bibliotecológico, y que son los operadores lógicos o operadores booleanos, en la cual podemos mencionar tres. El operador booleano, que es el operador normal, que siempre se utiliza en todas las bases de datos, el operador de truncamiento o el operador de posición o de proximidad. Haciendo un poco de historia, yo puedo comentarles que con respecto a los operadores booleanos, el primero que definió este término fue George
bool, y a quien se debe, obviamente, el término de operador booleano a mediados del siglo XIX. Fue el primero que definió este tipo de conexiones entre los términos y que se basa en la álgebra booleana. Por eso nosotros, o el sistema de información que lo utiliza y que lo que reconoce, hace la conexión entre uno y otro término para poder dar un resultado a nivel matemático. Combina estos tipos de operadores para tener una mejor resultado de búsqueda. Entonces, vamos a saber qué son los operadores booleanos. Y como ustedes pueden apreciar en pantalla, ustedes pueden ver que son términos utilizados a través de una lógica donde es posible determinar en ampliar o en reducir una búsqueda de información. Estos combinan términos lógicos entre las palabras claves, entre los temas y entre los puntos de acceso. Entonces, si nosotros reconocemos y sabemos utilizarnos, vamos a ahorrar una gran cantidad de tiempo en poder encontrar lo que realmente necesitamos y no nos vamos a abrumar o nos vamos en algún momento a frustrar en encontrar la información. Yo creo que a muchos de mis colegas que están presentes en este minuto nos ha pasado en un principio cuando hemos comenzado a realizar algún tipo de búsqueda o a alguno de los alumnos presentes, le ha pasado que entra a una base de datos, ingresa algún término y tiene como resultado unos 5 aciertos. Y de esos 5 aciertos, ninguno les aparece con respecto al tema que realmente necesitan. O en su defecto, ingresan palabras libres y los resultados es 1.000.000 de aciertos. Ustedes deben pensar de que el tiempo en este momento no va a alcanzar para poder evaluar cada uno de esos aciertos y vamos a comenzar con un tipo de frustración. Entonces hay que saber cuál es el error. Y muchas de las cosas de que se refieren a esto es cuando uno va a acceder a la base de datos, uno accede como si lo hiciera en los operadores o en los buscadores de Google. Un buscador académico no tiene la misma lógica, no usa la misma lógica que usa Google. El buscador académico no es capaz de reconocer la búsqueda semántica de contenidos, aunque muchos de ellos a estas alturas del partido han empleado algunas conexiones que hace que uno pueda encontrar lo que necesita. Sin embargo, se aconseja de que podamos en alguna forma, a través de estos talleres o en forma autónoma, saber reconocer un operador booleano y utilizarlo. Y vamos a comenzar con los más conocidos que tenemos. Entonces, vamos a comenzar con un operador booleano reconocido por la mayor cantidad de bases de datos. Este operador es el AND. Tiene una simbología también porque cada una de las bases de datos o sistemas de información utiliza o reconoce sus propios operadores. Algunos va a reconocer el término AND, otro va a utilizar el símbolo más o el símbolo que está al lado, u otros van a utilizar el término y. ¿Qué pasa con el operador booleano AND? ¿Cuál es la acción que este operador realiza? El operador AND va a combinar los conceptos. Por lo tanto, dentro de nuestra búsqueda, lo que nosotros vamos a obtener como resultado en el registro va a ser que el registro va a arrojar ambos términos combinados. O sea, va a tener el A y el B siempre presente. Entonces vamos a tener una combinación de términos o de palabras claves. Además, también este operador me permite incluir otros operadores a través de lo que son los paréntesis, que lo vamos a realizar en una búsqueda ejemplificada después que terminemos con los otros dos que también son conocidos y que seguramente en algún momento han visto esta circunferencia
y les ha llamado la atención de lo que pasa con los operadores booleanos o cómo funcionan. Entonces, tenemos el operador AND, y también tenemos el operador OR, cuyo símbolo es esa línea que está en forma vertical. El operador booleano OR es reconocido por los sistemas de información en inglés como OR, o como o como el símbolo que aparece en el recuadro. En este caso de operador OR, lo que hace el sistema es utilizar o el ejemplo del AA, de la primera palabra clave, o de la segunda palabra clave, y va a aparecer uno u otro dentro del registro. En algunos casos puede que aparezca uno solo, o en otros casos puede que aparezca el segundo término. Entonces, lo que hace este operador es poder relacionar un término u otro término. El último operador más conocido, y yo creo que a lo mejor en algún momento también ustedes lo han visto y lo han visto en las bases de datos cuando la han visitado y se han preguntado para qué colocar un no, que es lo que utiliza el significado en español, es el not. Esto tiene dos símbolos, que es la línea abajo, horizontal, o el símbolo de and not. ¿Qué hace este operador booleano? Lo que hace es reconocer el primer término dentro del registro y excluir el segundo término. Por ejemplo, si yo quiero hacer una búsqueda de el fútbol mundial o totalmente en todos los países, sin embargo, yo quiero excluir a Chile. Entonces, ¿qué va a buscar en este operador? Va a decir, ya, yo voy a buscar a nivel mundial, pero voy a dejar afuera a Chile dentro de la búsqueda que voy a realizar. Por lo tanto, el segundo término que yo utilizo después del operador va a ser el que se va a excluir. ¿Alguna consulta hasta el momento para pasar a realizar un ejemplo? ¿No? Entonces voy a dejar de compartir la presentación para que ustedes puedan ver la segunda opción de lo que es en sí un ejemplo de los operadores que yo le he mostrado en este minuto. Camila, ¿se ven Scopus? Sí, se ve Bake también al lado, se ve. Ah, correcto, ya, eso es lo importante. Otra de las cosas que yo le mencioné dentro de las estrategias de búsqueda es de que uno tiene que tener presente de que cuando uno realiza una búsqueda en una base de datos, es importante en algún minuto utilizar el idioma en la cual viene la base de datos. Por ejemplo, vamos a utilizar un término dentro de esta base, que es una base de las multidisciplinarias, en la cual la mayor cantidad de registros que tiene están en inglés. Sin embargo, también es posible encontrar acierto en español. Entonces, voy a hacer una búsqueda para que ustedes puedan ver cuál es la diferencia de acierto entre uno y otro. Voy a buscar obesidad infantil y me va a arrojar la cantidad de aciertos que encontró en este sistema de información. Como ustedes pueden ver, tenemos 250 documentos que arrojó mi búsqueda en español, ¿ya? Y habla efectivamente de la obesidad infantil. Por lo tanto, el sistema igual reconoce el idioma español como tal. Sin embargo, si yo realizo una búsqueda en los términos del mismo sistema de información, voy a colocar
en inglés el término, voy a hacerle un clic y ustedes ven que la cantidad de aciertos aumentó exponencialmente de los 250 que yo encontré en español a 36.733 aciertos dentro del mismo sistema de información. Y es porque cuando se ha indizado cada uno de los documentos dentro de esta base de datos, la mayor parte de los registros o de las publicaciones que están indizadas están en idioma inglés. Por lo tanto, es importante tener presente de que para ampliar nuestra búsqueda lo tenemos que centrar en este tipo de idioma donde viene cada una de las bases de datos. Ahora también yo les había mencionado que dependiendo de la base de datos o del sistema de información, va a ser cómo reconoce el operador booleano. Por ejemplo, en esta base de Scopus, este operador booleano viene por defecto. Y si ustedes pueden ver, cuando yo hice la búsqueda de obesidad infantil, el sistema de información arrojó en este sector de aquí arriba de inmediato él anexó el operador booleano. De inmediato relacionó el término childhood and obesity y lo hizo por defecto. Y si ustedes siguen viendo dentro de la base de datos, yo tengo la alternativa de poder ingresar acá y hacer una combinación de términos. Entonces, yo puedo utilizar, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, puedo utilizar un AND, puedo utilizar un OR, o puedo utilizar un AND NOT. Y por defecto, el mismo sistema me indica lo que yo quiero realizar sin que yo tenga que estar escribiendo dentro del recuadro, dentro de la casilla, lo que yo necesito. Por ejemplo, otra de las grandes situaciones que tiene los buscadores o los sistemas de información o las bases de datos tan importantes como es Web Science, que nosotros las tenemos incorporadas dentro de nuestra biblioteca, es que además nosotros podemos hacer relaciones matemáticas a través de los paréntesis. Entonces, yo puedo decirle al sistema de información que quiero otorgar, en el caso de los niños o de la parte infantil, quiero hacer una operación de decir, quiero el tratamiento de la obesidad en los niños con respecto a lo que ellos necesitan, ya sea a través de la dieta o lo que. Entonces vamos a ingresar entre paréntesis, para que el sistema de información lo reconozca, vamos a escribir entre paréntesis obesity, treatment, y el sistema de información que es Scopus va a relacionar primero los paréntesis, al igual que en las matemáticas, va a despejar primero el paréntesis y después lo va a relacionar con lo que es la parte infantil. Entonces, va a decir, voy a buscar el tratamiento a la obesidad, pero en niños. Y voy a hacer la búsqueda a través de este conector. Y ahí vamos a obtener dentro del registro de que todos lo que el sistema de información ofrece es el tratamiento en cuanto a la obesidad en la parte infantil. Esto también, cada uno de los sistemas de información o de las bases de datos tiene sus propios operadores booleanos. Los operadores booleanos AND, OR y AND NOT es reconocido por la mayor parte de las bases de datos. Y va a depender si reconocen la palabra o reconocen el símbolo.
vamos a demostrar en BEI, que es otra de las grandes sistemas de información que tenemos dentro de nuestra biblioteca, donde se puede utilizar estos operadores booleanos. Y en este sentido, vamos a tener una búsqueda que es usualmente la que utilizan la mayor parte de los usuarios en primera pantalla, que es dentro de la búsqueda básica. Entonces, dentro de mi búsqueda básica, y yo estuve realizando para que después funcionara, que se podía caer a internet, una búsqueda simple y libre. Aquí vamos a utilizar también dentro del ámbito de la obesidad el tratamiento farmacológico de la obesidad en términos libres. Entonces, vamos a colocar la oración completa, vamos a hacer un clic y vamos a ver qué es lo que nos arroja el sistema. Como ustedes pueden apreciar, en este minuto, lo que nos entregó el sistema de información es algo relacionado con la cultura, que no es lo que yo espero de la búsqueda que estoy realizando. Como yo, poniéndome en el lado del usuario, tomé el curso y hice el taller de estrategias de búsqueda, voy entonces a decir, no, no es lo que yo necesito y voy a utilizar el buscador, el operador booleano. En este caso, de este sistema de información, no reconoce la palabra, pero sí reconoce el signo, el símbolo del operador booleano, que es el signo más. Entonces, de acuerdo a lo que yo había colocado la vez anterior, voy a colocar tratamiento, voy a colocar unido por el AND, farmacológico, unido también por el AND y obesidad. Y voy a buscar y decir qué es lo que arroja el sistema de información. Veamos. Tomó el farmacológico. Aquí. Tomó tratamiento farmacológico de obesidad para médicos de atención primaria. Y es la relación que hizo el sistema de información donde yo le coloqué tratamiento más farmacología y más obesidad. Hizo la recuperación de la información que realmente nosotros necesitábamos. Entonces, es muy importante tener presente que si tenemos la opción de utilizar dentro de nuestras búsquedas estos operadores booleanos para ahorrar el tiempo, para evitar en algún momento caer en una infructuosa frustración de tener una cantidad de registros que realmente no nos van a servir, porque después de esto es necesario que yo ingrese al título de lo que me está ofreciendo el sistema de educación y hacer la evaluación realmente si este artículo me sirve o no me sirve. Entonces es importante preparar mi estrategia de búsqueda y decir, ya, voy a utilizar este sistema de operador booleano para lo que yo necesito. En el caso de Scopus, como ustedes pueden ver, está realizado por defecto. Por lo tanto, es importante de que yo, antes de ingresar a alguno de los operadores que voy a tener, me informe cuáles son los que reconoce el sistema de información. Y como ejemplo, en el caso de Scopus, si yo voy a esta parte, donde está el sector de ayuda, me va a indicar cuáles son los operadores que el sistema de información reconoce. Y en este sentido, en esta búsqueda, el operador o el usuario que está realizando el sistema de búsqueda va a poder encontrar realmente lo que necesita dentro de todos los documentos y de todo el tema de los operadores.
Estoy en este momento ingresando porque vamos a hacer la búsqueda por acá para poder ingresar al operador y a las palabras claves y a los operadores para que los reconozca. En el caso de Scopus, como ustedes pueden apreciar, reconoce los operadores booleanos OR, AND y AND-NOT. Y además le entrega el ejemplo de cómo utilizarlo y cómo hacer las búsquedas. Entonces es importante de que cada uno de los sistemas de información ustedes puedan informarse y decir, ya, este utiliza tal operador. Además de esto, más adelante en la presentación vamos a ver que existen operadores de posición y de proximidad y operadores de truncamiento. En el caso de Scopus, para que lo veamos de inmediato, estos son los operadores de procedencia, de posición o de proximidad, ya en la cual le indica dónde quiero yo el término que esté, a cuántas palabras más quiero que yo tenga el término para poder encontrar la información que necesito. Vamos a volver a compartir pantalla con la presentación. Entonces ya vimos los operadores booleanos normales, común y corriente, anteriores, y vamos a referirlos a los operadores de truncamiento. Estos operadores de truncamiento nos permiten sustituir alguna parte de los sufijos o prefijos de un término. Entonces, en este caso, tenemos dos operadores de truncamiento que son los más utilizados. Dentro de esto tenemos el asterisco y tenemos además el signo de interrogación. Cuando yo no sé, por ejemplo, si quiero la raíz de alguna palabra y no sé cómo termina esta raíz, y eso usualmente nos ocurre con las palabras o términos o palabras clave en inglés, ocupo lo que es el asterisco. Ocupo y este me va a entregar información ampliada de lo que yo quiero. Vamos a ver un ejemplo de estos dos, o sea, vamos a ver del primero, vamos a ver un ejemplo, y en el caso del operador de truncamiento, encontramos de que este es posible utilizarlo y se sugiere utilizarlo también cuando existen en el término de español las ñ o los acentos, que esto no es muy reconocido por los sistemas de información extranjeros. No utilizan ellos mucho la ñ, entonces seguramente no va a reconocer algunos registros en la cual se pueda tener este tipo de letra. Entonces es recomendable utilizar entre medio, si yo quiero buscar niño, pongo ni, coloco el operador de truncamiento, que es el signo de interrogación, y termino. Por lo tanto, me va a arrojar todo lo que tenga que ver con eso. Vamos a ver un ejemplo en cuanto a esto, que es el operador de truncamiento. Vamos a ver si... Y lo vamos a hacer en lo que es la base multidisciplinar de Web of Science, que es una base de datos donde tiene las revistas con mayor factor de impacto y que seguramente en el caso de realizar un trabajo académico o solicitado por algún docente, algún académico, les va a solicitar a ustedes que tal vez encuentren información en esta base de datos o en la base de datos Scopus, aunque nosotros mantenemos dentro de nuestra página web la mayor cantidad de sistemas de información que ustedes puedan necesitar y son sistemas de información confiables. Por lo tanto, si ustedes se basan en esas bases de datos, seguramente van a tener mayor éxito en los trabajos de investigación que puedan
tener. En este caso vamos a hacer una búsqueda con un operador de truncamiento y vamos a utilizar un término en inglés. Les puedo mencionar como dato específico de que este sistema de información ha implementado en este caso una opción. Acá tenemos un sistema para la interfase de lo que es Web of Science, que uno puede colocarlo, la interfase en diferentes idiomas. Y obviamente, para que para nosotros sea más fácil, vamos a ocupar el sistema español. Pero también, si ustedes se dieron cuenta, está en inglés, está en portugués y bueno, está en varios idiomas más. Entonces vamos a hacer un clic para que la interfase que yo pueda utilizar y los comandos que yo pueda realizar estén en idioma español. Vamos a utilizar lo que sí, un término en inglés que es consume. Y vamos a truncar con el operador de asterisco. El sistema de información va a hacer la búsqueda dentro de los registros. Y si ustedes pueden apreciar en este momento, voy a tener como respuesta a lo que yo solicité, bueno, bastante, una gran cantidad de aciertos, que es donde ustedes de ahí pueden utilizar lo que aprendieron en los anteriores, con AND o con NOT, pueden aplicar los operadores booleanos para poder reducir esta cantidad de registros. Pero lo que nosotros queríamos ver era que usando este truncamiento es posible encontrar o desplegar información sobre el consumo o sobre los consumidores a través de ocupar solamente la raíz del término a relacionar. Y ustedes pueden apreciar de que los registros van a entregar una gran cantidad de información a través solamente de la raíz de cada uno. ¿Alguna duda, alguna consulta? Camila, ¿no? No, ninguna. Si quieren pueden hacer consulta por el chat o abrir el micrófono. ¿No? Entonces continuamos con el otro operador booleano, que también es pasamos por el operador de truncamiento y vamos a ver entonces el operador de proximidad o de posición. Este operador nos sirve para especificar el término dentro del registro que yo quiero tener. El término yo puedo aplicarlo a través de espacios o cuántas palabras quisiera tener en forma anterior o posterior. Entonces, dentro de los operadores de proximidad o posición, tenemos los que más se utilizan, que es el near, que es un operador que si yo le asigno en algún momento un número entre término y término, voy a tener en algún momento decir, ya, yo voy a buscar, como vimos, obesidad infantil, entonces voy a buscar obesidad / infantil near, que es lo que yo quiero hacer, 3, y el sistema de información me va a arrojar hasta 3 términos después del primero que yo utilicé, donde yo voy a encontrar el otro término. En el caso de la adyacencia, el término va a ir uno al lado del otro. Y uno de los términos de comillas, que es el más utilizado y reconocido por todos los sistemas de información. O sea, este es el término que yo puedo aplicar a cualquiera de los sistemas de información y el cual me va a encontrar el término en forma específica al que yo quiero, tal cual lo voy a ingresar y eso
va a permitir de que todos mis aciertos se puedan encontrar bajo este término. Entonces vamos a ver un ejemplo en este caso de este operador que es el que yo le estoy mencionando, y vamos a buscar obesity. Perdón. Y en este caso, el sistema va a buscar todo lo referente a obesidad infantil dentro de los mismos registros. Y va a ser una estructura en la cual, si yo quiero determinar esa parte de mi búsqueda, me va a ayudar a poder encontrar la mayor cantidad de aciertos bajo el término que realmente deseo ubicar. Y no voy a perder el tiempo en tratar de ir filtrando cada uno de los registros para poder ver si esa me interesa o no me interesa, porque puede estar separado y no sea lo que yo busco, le estoy dando una interpretación en forma diferente. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ninguno parece. Ya. Vamos, después de que yo tenga estos resultados, obviamente necesito gestionar los resultados de alguna forma, porque no necesariamente yo voy a poder encontrar lo que se necesita en una primera instancia. Y en algún momento a lo mejor lo que va a arrojar el sistema de información no va a ser lo que yo quiero. Entonces no va a satisfacer la necesidad de información de lo que yo estoy teniendo o lo que yo quiero para mi trabajo de investigación. Por lo tanto, vamos a pensar de qué pasa si yo quiero reducir los registros que estoy encontrando. Entonces, tuve mucha cantidad de información. Encontré muchos aciertos. Entonces, estos aciertos lo que hacen es que me voy a enredar en lo que encontré, voy a tener que ir uno por uno en tratar de ubicar lo que necesito, y ante esto yo puedo tener las opciones que se vieron anteriormente. Si yo quiero reducir esta búsqueda, voy a aplicar los operadores AND, voy a aplicar los operadores NOT. Si yo quiero reducir esta búsqueda, también voy a dejar de ocupar términos libres y voy a utilizar un vocabulario controlado. Si yo quiero hacer la reducción, voy a tratar de ocupar la mayor cantidad de campos para poder reducir el término. Si yo ocupo una mayor cantidad de términos o la mayor cantidad de filtros, obviamente voy a ir haciendo una reducción y voy a ir delimitando lo que realmente necesito. En caso contrario, obviamente, que si yo encontré muy poca información y de la que tengo, no me sirve lo que encontré, entonces ahí voy a tener que gestionar al revés todo esto. Voy a tener que ampliar esta situación, y ahí voy a agregar operadores como OR, o voy a agregar a lo mejor eliminar el AND y el NOT, y voy a ir ampliando mis términos para poder utilizar una mayor cantidad de sinónimos dentro de los resultados para que me dé una mayor cantidad de aciertos. Para esto y para poder encontrar la información que yo realmente necesito, es importante hacer la planificación de mi estrategia de búsqueda. Poder encontrar de la forma en la cual existen las palabras claves,
existe el sistema de información que yo quiero hacer, y existen además los operadores booleanos, en la cual si yo los utilizo de alguna forma eficiente, voy a poder encontrar lo que necesito. Para mí es importante conocer de si ustedes tienen en algún momento alguna opción de búsqueda dentro del sistema para que a lo mejor podamos hacer un ejemplo con algunos de los estudiantes que nos acompañan o algunos de mis colegas que tenga alguna estrategia de búsqueda que podamos realizar. No sé si tienen en algún momento alguna situación para que puedan encontrar alguna cosa, alguna consulta al respecto. ¿No? Bueno, entonces vamos a decir y les voy a recordar de que, como les mencioné en el proceso, se requieren unos pasos a seguir, que es ordenar las ideas y acotar el tema de interés. Obviamente siempre se le sugiere solicitar orientación al profesor de lo que se está haciendo y obviamente al personal de su biblioteca o de la biblioteca a la cual asisten. También puede ayudar para todo esto los mapas mentales y también la lluvia de ideas. Cuando yo tengo que realizar un trabajo de investigación es importante tener una lluvia de ideas porque de ahí yo puedo extraer todo lo que son los sinónimos. Los conceptos tienen que ser claves, los conceptos tienen que tener un tema a definir y identificar las palabras claves, ya sea a través de lo que es el tema de un vocabulario controlado, ya tal vez como les mencioné anteriormente, un diccionario en el cual uno es posible encontrar especializado. Además, utilizar los términos en las estrategias de búsqueda con paréntesis o a través de lo que son las comillas. Hay una pregunta, Rosa. Diga. Cory Márquez dice que no entendió bien la diferencia entre el operador ADJ y las comillas. El operador AJ y las comillas. En el caso de, déjame dejar de presentar. Se me fue la pantalla. En el caso del operador de add, lo puedes utilizar en cuanto a proximidad. Y el operador add es un operador de posición y de proximidad porque usualmente los sistemas de información lo incorporan dentro de su base de datos. En el caso del add no es muy reconocido por muchos sistemas de información. Son muy pocos los que lo tienen, pero cumple, entre comillas, la misma función que cumplen las comillas que es utilizado por todos los sistemas de información. Hay un sinónimo entre el add y entre las comillas. La diferencia puntual está de que add seguramente no vas a poder utilizarlo en muchos sistemas o bases de datos. En cambio, las comillas es utilizado por todos los sistemas de información, incluyendo Google. ¿Alguna otra consulta? No. ¿No? Bueno. Agradezco la permanencia, agradezco el haber estado compartiendo este taller. Si tienen alguna consulta o alguna duda, está mi correo electrónico y además obviamente está el correo electrónico de todos los profesionales y todos del sistema de biblioteca en caso que ustedes en este momento no queden con alguna duda o necesiten una mayor refuerzo de lo que se ha dicho con respecto a las estrategias de búsqueda.